día viernes. En la oración tuvimos ese encuentro con Dios. El viernes, a través de la oración, volvimos a reconciliarnos. El viernes pudimos entregarle todas nuestras cargas a Dios, todas nuestras debilidades, pedirle perdón por las afrentas que cometimos y volver a restaurar nuestra vida, ¿verdad? Y cuando estamos hablando acerca de la Pascua, necesitamos pensar que Dios tiene todo eso para nosotros. Quiero que piense un momentito cuando Dios permite que Israel salga de esa comodidad, cuando los patriarcas estaban llenos de bendición, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Cada uno de ellos estaba muy tranquilo, iba creciendo su familia, iba creciendo el pueblo, se integraban las tribus. Cuando siguió creciendo el pueblo, llegó un momento en que había que darles un orden, porque se desbalagaron, pero antes Dios tenía que enseñarles cómo era la vida sin Él. Y permitió dentro de todo eso que en medio de una escasez de alimentos, ellos fueran llegando hasta Egipto. En Egipto salió de avanzada José, el conocido como el soñador, el hijo de Jacob. Y es ahí donde empieza una historia hermosa, una historia maravillosa acerca de Israel. Cómo fueron saliendo, cómo llegaron a ese sitio y cómo José los puso en un lugar llamado Gosén, que significa la bendición. Ellos crecieron en ese lugar y se multiplicaron, pero un día el faraón, el rey de Egipto, los estaba observando y dice: está creciendo mucho, son muy inteligentes, están avanzando en la ciencia, están avanzando en la fuerza, están trabajando mucho. Es un pueblo que puede ser peligroso porque nos puede conquistar. Y lo empezó a observar y les dijo, empezó a hablar con sus vasallos, con sus súbditos, le dijo: vamos a usarlos. Y empezó a crear trabajo y a través del trabajo los empezó a someter. Venía a mi mente acerca de lo que sucedió en México con las famosas tiendas de raya o listas de raya. Si han leído algo la historia, se van dando cuenta cómo esclavizaron al pueblo de México a través de ello los grandes hacendados, ¿verdad? Contrataban a la mano de obra y aparte del salario les daban una botella de alcohol hasta que se adicionaban a ello y después ya no se las daban, ya no les regalaban el alcohol, sino que ahora se los vendían. Y poco a poco el salario de la gente ya no les alcanzaba y empezaron a deber y se formó una esclavitud porque no podían moverse. Las deudas los habían encadenado. Bueno, algo similar sucedió en Egipto, cuando el pueblo de Dios empezó a ser sometido a una esclavitud. Y en medio de esa esclavitud no sabía dónde moverse. 430 años estuvieron ahí. Quizá 200 años estuvieron en una bendición y no supieron qué, cómo o por qué había sucedido todo. 430 años, hermanos, se dicen fáciles, pero son muchísimos. Son muchísimos años. Usted y yo, ¿verdad? Cuando pensamos en tantos años, podemos pensar en apenas tenemos de 1810 a esta fecha 200 años de independencia y un poquito más. Imagínense nada más. Ellos vivieron 430 años allí y conocieron todo lo malo de Egipto y fueron encadenados en toda una cultura, una forma de vida. Así que cuando el Señor dice que ese pueblo estaba sufriendo, pero era su espíritu que decía: me siento esclavo. ¿Alguna vez usted se ha sentido esclavo de algo? ¿Usted se ha sentido un día, hace muchos años, le preguntaba a Dios: Señor, ¿esto es lo más que aspiro? ¿Esto es lo más que voy a llegar? No voy a aspirar a más. Pensaba dentro de mí, pensaba en mi trabajo, en la manera que iba y no me alcanzaba porque miraba las necesidades en casa, miraba todo lo que se estaba moviendo y no me alcanzaba y le decía: Señor, ¿es a todo lo que aspiro? ¿No hay algo más adelante para poder salir de este bache?
y Dios me enseñó todo lo que era la esclavitud. ¿Sabes? A veces uno piensa que no es esclavo de nada, pero la persona que fuma, ignoro ahorita cuánto vale una caja de cigarros, como 50 pesos o 100. ¿Cómo cuánto vale una caja de cigarros? ¿Como 100? Bueno, vamos a pensar que sea 100, ¿no? A lo mejor vale más, a lo mejor vale menos, no lo sé. Pero quiero que piense usted lo que vale una cajetilla de cigarros. Ahora, multiplíquela por una caja diarios. A la semana serían 700 pesos. ¿De dónde van a salir esos 700 pesos? De su salario. Ahora, si además de eso usted está acostumbrado a comprar una botella de licor cada semana, una botella de licor que le puede valer desde 300 a lo que usted quiera, pero vamos a ponerlo de 500 pesos. Ahora usted tiene 700 pesos más 500, ya son 1200. 1200. Ahora, estoy hablando de las cadenas, estoy hablando de lo que le esclaviza, estoy hablando de lo que le va a hacer un lazo. Bueno, el pueblo empezó a ser atado bajo esas circunstancias. A la semana había que comprar una novela para decir que estaban culturalmente bien, para decir que leían. Pero leían de esos cuentos, cómics, novelas, ¿verdad? Así que compraban en lágrimas y risas, ¿verdad? ¿Alguien oyó hablar de esa novela algún día? Era una serie que iba creando historias y más y más. Y bueno, yo se lo digo porque, uy, mi mamá se enojaba cuando no estaba esa revista y salía semanalmente. Costaba 2.50, 2 pesos con 50 centavos. Al final esa revista salió costando como 5 pesos. Ignoro lo que valga una revista ahora. Pero cada semana salía y era una historia continuada. Pero a los varones nos gustaba el fútbol, ¿verdad? Los deportes, aunque nuestro deporte era solamente irnos a sentar en la televisión, ¿verdad? Ese era nuestro deporte. Pero había que comprar el periódico. Oye, ¿cómo quedó? ¿Cómo les fue a las Águilas del Guadalajara? Sí, porque iban a decir otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo les fue a ese equipo? No, pues bien mal. Pues hay que comprar el periódico, la reseña de aquí, la reseña de allá. Entonces, cuando tú le echabas números a todo eso, era una salida terrible. Y tú decías, ¿por qué no puedo irme a vacacionar con mi familia? ¿Por qué no puedo salir a un día de campo el día sábado, el domingo no, porque es de iglesia? Gloria a Dios. Ya ningún amén salió. Pero el día sábado, ¿por qué no salgo con mi familia? ¿Por qué no les invito una buena carne en algún restaurante especializado? ¿Por qué no les invito unos tacos de lo que usted apetezca? ¿Y sabe por qué? Porque estamos esclavizados y no nos damos cuenta hasta dónde estamos esclavizados. Quizá usted, amado hermano, ha vivido esclavizado en diferentes conceptos y no se ha dado cuenta. Yo le digo que usted tiene la libertad de vivir como mejor le plazca, pero tiene que romper la esclavitud. Tiene que romper la esclavitud. Platicaba hace algún tiempo acerca de las personas que no han conocido el mar, ¿verdad? Que no han podido ir a la playa, que no han podido caminar hacia hacia un sitio de esparcimiento. ¿Cuánto tiempo tiene que usted no puede ir a la playa? Y voltea a ver su bolsillo y lo saca y pues puras moscas, le sacude el polvo, ¿verdad? Pues no hay nada. Busca la cartera y puras tarjetitas de personas que ofrecen los servicios y direcciones, y su cartera está gorda, pero no de dinero. Y sabe, amado hermano, vamos mirando cómo se va sucediendo todo eso y se va creando una esclavitud. Bueno, Faraón era muy astuto, la manera que fue creando una cárcel, fue creando un sitio, una prisión para esta gente. Poco a poco los fue tomando, poco a poco los fue envolviendo y creó una prisión aquí. Esa prisión es llamada la prisión del pecado. Usted no necesita unas cadenas, pero quiero compartirles que cuando usted mira la historia de México, mira cómo esclavizaron a nuestro pueblo. ¿eh? Trabajaban toda la semana como burros y al final iban a cobrar a la tienda de raya, porque había que rayar el cuaderno, y se encontraban con que debían 2 botellas de sotol.
o de alcohol o de lo que sea. Aquí en México le llamaban el refino, ¿verdad? Era alcohol bruto. Pero ya debían 2 botellas que en la semana se habían tomado. Estaban siendo esclavizados. Su mentalidad estaba siendo tomada. ¿Sabes? No pensaban sino en el siguiente trago. Pobres. Oye, ya llegaban a la casa. ¿Cómo te fue? Pues nada más pude cobrar apenas una tercera parte de mi salario. ¿Por qué? Es que me descontaron las 2 botellas que me dieron en la semana. Me descontaron el préstamo con los intereses y más fugas. Era una forma de esclavizar. Aparte la cuestión de que íbamos con el compadre y le decíamos, compadre, préstame 3 pesos. No, después te los pago. Y el compadre, pues a lo mejor estaba igual que nosotros, pero miraba todas las cosas que estaban sucediendo y bueno, nos prestaba los 3 pesos. Ahora debíamos 3 pesos más. Y luego si éramos reacios en pagar, llegaba el día que nos habíamos comprometido al pago, pero teníamos que comprar el Memín Pingüín, teníamos que pagar la revista, teníamos que comprar la caja de cigarros, y era una serie de esclavitudes. Amado hermano, era una esclavitud por la costumbre, por la tradición, y era un desfogue de tus finanzas, ¿verdad? Además, se nos enseñó a usar el iPhone, ¿verdad? Salimos con el iPhone, ¿verdad? Decía una persona, míralo, 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 dice, trae un iPhone y trae los calzones agujerados. y realmente cosas de ese tipo. La esclavitud era una esclavitud mental y moral. Bueno, el Señor, en virtud de que la gente le decía a Dios, Señor, ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo puedo romper ese círculo vicioso? ¿Cómo puedo cambiar todo esto? ¿Verdad? Y les dijo el Señor, bueno, les voy a enseñar las plagas. Las plagas fue lo último que les enseñó a través de Moisés. ¿Cómo vivíamos esclavizados por los demonios? Porque cada plaga es un demonio. Y esos demonios trabajan aquí, como es un demonio el vicio, como es un demonio el despilfarro, como es un demonio el hecho de sustentar el orgullo, etc. Así que Moisés fue enviado y le dijo al pueblo, ¿verdad? Dios los va a liberar, Dios te va a liberar, Dios te va a liberar. Dile al hermano, Dios te está liberando. Si nunca he sido esclavo de nada, nomás tengo que comprar el Memín Pingüín, tengo que comprar la cajetilla de cigarros, tengo que comprar la botella de alcohol, pero no soy, amén de eso, no soy esclavo de nada, ¿no? Del fútbol, los días domingos, de la caguama, de los cuates, de la cooperación para... Y te das cuenta que eres esclavo, te das cuenta que no puedes salir. Bueno, Moisés llegó a Egipto y empezó a decirles, vengo en el nombre de Dios, y dice, Señor, si alguien me pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a decir? Dile que mi nombre es Jehová. Y el término Jehová significa el que vive eternamente, el eterno, el que vive por siempre. Y les dices, Él me envió a vosotros para llevarlos a la libertad. Llevarlos a la libertad, yo quiero que ustedes vayan mirando ese proceso, cómo el pueblo cuando va saliendo, después de las 10 plagas, ¿verdad? Se dieron cuenta en todo lo que estaban encaminados, se dieron cuenta que los hijos los tenían, pero no los pertenecían porque se los arrebataba el mundo. Inmediatamente los hijos se iban, los primogénitos, los perdían, ¿verdad? No, hermano, no. Mire, fíjense nada más. ¿Qué pasó con tu primogénito, hermano? Ay, pues es una niña. Se fue con el novio. Se lo quitó el mundo. ¿Qué pasó con tu hijo? El primogénito. Ay, pues es que es un borracho y no sé cómo, ya lo metí al anexo 2, 3, 50 veces y no quiere. Entonces te das cuenta que existe una esclavitud. Cuando el Señor estaba mostrándonos las plagas, porque el juicio de la Pascua fue un juicio en contra de dioses, en contra de los dioses. Y dice que en ese entonces Moisés les dijo, pues Dios me ha enviado, vamos a salir, van a ser liberados, y empezó a llevarlos de una forma y otra hasta que ellos empezaron a decir, no, pues yo me quiero regresar,
Los viernes había fiesta, había baile, echábamos polka, echábamos cumbias. Ay, los viernes era la gracia. Había baile en el pueblo, las ferias. Y ahora dice, pues todo es aburrido. ¿Y sabes por qué? Porque anhelaban la esclavitud. No se daban cuenta que era parte de la esclavitud que los había traído. Estaban ciegos. Ay, es que los viernes había chamacas por un montón. Dice, y les decía a la esposa, ahorita regreso. Burros, perdón, por los animales. No nos damos cuenta de la gran calidad de Dios que ha puesto en nuestro corazón para cambiar lo que Dios nos ha entregado. ¿Y sabes, amado? Era la esclavitud. Esa esclavitud que hoy vivimos, esa esclavitud que hoy está. Pero cuando Dios sacó al pueblo, estableció un concepto de reconciliación. ¿Sabe qué es? ¿Qué significa reconciliarse? Por ahí andaba un contador público nuevo. ¿Qué significa conciliar? Poner a nivel, poner en cero, enrasar, ¿qué más? Carita, ¿te acuerdas cuando eres contadora pública? Porque ahora eres maestra. ¿Sí? Cuando te decían, hay que conciliar las cuentas. Me acuerdo cuando iba a esas prácticas de contabilidad, me faltaban 3 o 4 centavos. Y uno decía, pues ya está, ahí está mi peso, ya, problema. No, sáquenlos de aquí. Los papeles y revisar todo por 40 centavos. Ay, todo un trabajo. Por 40 centavos que no salían. Había que poner todo en ceros. Había que conciliar las cuentas. Romanos capítulo 5, versículo 10. Estamos hablando de la Pascua. La Pascua que vamos a tener en Romanos 5, 10. Nos dice algo tan especial aquí, en dónde va a empezar la reconciliación. Quisiera darle la bienvenida a mi hermano Max. Bienvenido, hermano. Qué bueno que está tu esposa. ¿Son sus hijos? ¿Los dos? Gloria al Señor. Bienvenidos a este lugar. Nos da gusto. Ellos son nuestros hermanos de la iglesia de Benecer, que ahorita se llama Amistad de Tlacomulco, pero creo que tienen los dos nombres, ¿verdad? Sean bienvenidos. Bueno, están con nosotros y también van a seguir visitándonos, Dios mediante, y vamos a tener más enfoque en algunas cosas, ¿verdad? Yo les avisaré. En Romanos capítulo 8, Romanos es llamado el Evangelio de la Restauración. Romanos es un libro que cuando está uno estudiando, lo hacen repetir, lo hacen ver, lo hacen razonar, y aparece, ya Romanos, ya lo tengo hasta el copete, y otra vez te dice, vamos a estudiar Romanos. Y Romanos es el libro o el Evangelio de la transición. En esta carta Pablo está hablando acerca de las cosas que están sucediendo, y en Romanos capítulo 5, versículo 10, nos dice, porque si siendo enemigos, porque eso es lo que éramos, los pecados nos convirtieron en enemigos de Dios, no lo tomamos en poco, lo decíamos, no, yo con Dios no quiero tener nada, y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Poner en ceros nuestra vida. ¿Te imaginas que cuando tú pasas por esa puerta que se llama Jesucristo, tu vida se pone en ceros? Así tu contador se pone, ¡shum!, cero. Estás conciliado. Es decir, ya no tienes deudas. Es decir, ya no tienes que hacer pagos. Tu vida fue puesta en el ras. Eso es Jesús. Pero se acepta por la fe y empieza un proceso de cambio. Antes era hijo del mundo, ahora tengo que irme convirtiendo en un hijo del reino, en un hijo de Dios. Y todo eso lleva un proceso. No es fácil, no es abrir los ojos como hijo del diablo y abrir los ojos y ya soy hijo de Dios. No, hermano, no sucede así. No sucede así. La fe es una decisión que tú vas a tomar y la fe va a salir de dentro, que tú hables. Es como cuando tú dices, yo me comprometí con Dios a buscarlo.
llega el día domingo, en la mañana, antes de te estás levantando y dices, no tengo ganas de ir a la iglesia. Va a haber un juego muy suave hoy. Y van a venir los cuates y en la tarde va a haber carnita asada y pues está todo bien. Pero ahí es donde tú piensas tu compromiso. Ahí es donde sale lo que tú eres y dices, no puedo comprometer este día. Y la fe te lleva a ese compromiso con Dios sobre todas las cosas y empieza a haber un cambio, la vida nueva. Puedes mirar aquí cómo somos reconciliados y somos salvos por su vida en nosotros. El solo hecho de que Jesucristo venga no vino a salvar a todo el mundo. A todo el mundo se le da la oportunidad, pero no todos vamos a acudir. Bueno, la reconciliación fue ese tema tan amplio que Moisés les decía al pueblo, vamos a salir y Dios les va a dar la oportunidad de la reconciliación. Veamos otro pasaje antes de entrar de lleno en la segunda carta a los Corintios 5:18. Segunda carta a los Corintios 5:18. Está antes del 19, hermanos. ¿Vale? Ahora, aquí dice en el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Una cosa que parece tan grande y bueno, una de las cosas que hoy pienso mucho, amados hermanos, ¿cuántos de ustedes son hijos de padres cristianos? Que nacieron, cuando ustedes nacieron en la vida, sus padres ya eran cristianos. Pocos. Bien. Decía un hermanito, porque la segunda generación de los cristianos tiene un problema. Tiene un problema porque tienen que definir su vida. Nacieron en el cristianismo, son enseñados en el cristianismo, pero tiene que darse un momento en donde ellos tienen que decidir si caminan con Cristo o solamente van a Cristo porque los llevan. El problema de esta generación es que no ha tenido un encuentro con Cristo. No me refiero a todos. Ha habido esos cambios y vamos cambiando, vamos entregándonos todos. Usted decidió de su propia voluntad romper su vida y entregársela a Cristo. Pero los hijos no, ellos nacieron y fueron inducidos, son llevados, se les enseñó el evangelio. Ellos miran a los padres cuando están orando, cuando están leyendo la Biblia y quizá dicen, pero esto no es para mí, a mí me metieron aquí nací, pero no es mi idea. Ellos van a tener un cambio y van a tener una oportunidad, la reconciliación. Reconciliar. ¿Cómo sería la reconciliación? Bueno, cuando hay una separación y una parte decide poner las cosas en cero. ¿Ven? Y esta parte fue Dios. Dijo, pongo todas las cosas en cero si ustedes vienen por Jesucristo. Si ustedes entran por Jesucristo, les perdono todos sus pecados. Si ustedes vienen en el corazón de Jesús y aceptan el sacrificio de Jesús, les perdono todos sus pecados. Todos. Los presentes, los pasados, los futuros, pero tienen que permanecer en Cristo. Aleluya. Y sabe, cuando hablamos la Pascua fue el tiempo de la reconciliación de Dios con todo ese pueblo después de 430 años. Cuando les dijo, tome cada uno de ustedes un cordero. Ahora, acompáñenme, veamos la Pascua. 12:10 de Éxodo. Éxodo 12:10. Invítenles un agua. Éxodo 12:10. Estamos mirando cómo la Pascua va caminando, y aquí vamos, dice, ninguna cosa dejará para el mañana. Tiene que ser una decisión. Tiene que ser una decisión completa, no se puede tomar en pedacitos. En el versículo 2 dice, hablando acerca de la Pascua, este mes le será principio. La Pascua trae a tu vida un nuevo principio. La reconciliación también lo trae. Enraza todas las cosas.
Versículo 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, revíselo hasta el día 14. 3 días y medio, 3 años y medio fue el ministerio. Y estaban siendo observados, estaban siendo tocados, estaban siendo señalados. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el Señor nos dice que observes la vida de Cristo, es decir, conócelo. A veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no sabemos qué. Decía un hombre, creo que era coreano, decía que el Señor Jesucristo medía 2 metros con 10 centímetros. Y le digo, y seguramente calzaba del número 9, ¿verdad? O sea, hay cosas que sacan en donde no existen y son tan intrascendentes que no hay razón de estarlas manejando. Pero hay gente que toca su condición. Vino un tipo, un escritor español, no sé si es Juan José, pero su seudónimo es JJ Benítez. Y ha escrito varios libros religiosos, es un investigador, pero crea historias. Y él habla de una máquina del tiempo que va al futuro y ahí lleva a Jesús. Pero la gente que no lo comprende lo toma como un aspecto serio, lo toma como un aspecto real. Y han hecho doctrinas de ese tipo de fábulas. Hermanos, hay que conocer al Cordero 3 días y medio. Si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el Cordero es familiar. Sé salvo tú y será contigo toda tu casa. Padre, es tu responsabilidad enseñarle a tus hijos a amar a Dios, no a imponerles a Dios. Es tu responsabilidad guiarlos para que conozcan a Dios. Y los vas a educar en el temor de Dios. Háblales en el camino, en el trabajo, cuando vayas, cuando regreses, cuando estés en casa. Y está diciendo que los eduques conforme a la palabra de Dios. Ellos van a vivir. Sin embargo, todavía no es el punto. El punto va a venir cuando ellos por sí, por decisión propia, digan, yo quiero ser de Cristo. Pueden ser meras palabras. Y esas palabras van a salirse. Pero cuando esas palabras vengan del corazón, la vida va a ser cambiada. El pueblo estaba esclavo y vino la Pascua. Fueron señaladas las puertas, hubo la sangre. La víctima inocente había muerto, un cordero. Y los sacerdotes iban y marcaban cada puerta. Y cuando vino el juicio, el ángel brincaba. El ángel pasaba de largo, el ángel exterminador. El ángel del juicio pasaba de largo porque miraba la sangre. Y la sangre es la señal. Ahora, la Pascua estaba reconciliando a un pueblo que vivió esclavo muchos años, que rechazó a Dios en todas las formas, porque vivía esclavo, no tenía los ojos abiertos. Y cuando miraron ese gran juicio, cuando miraron las plagas, cuando vino ese juicio en contra de todos los dioses de Egipto, hermano, en versículo 12, quiero que vean esto porque es bien importante. La Pascua habla de un juicio sobre los demonios y a veces lo omitimos, ¿verdad? Dice así, Éxodo 12:12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. La palabra daimon también implica esa cuestión. Y necesitamos mirar que había un juicio. Usted no tiene por qué vivir bajo la esclavitud del pensamiento sexual, del pensamiento de violencia, del pensamiento de apatía, del pensamiento, ¿sabe? Dios lo está llamando a una dimensión completamente nueva. Está trabajando con usted en su espíritu. ¿Por qué en su espíritu? Porque su espíritu es el centro de su vida. De ahí emana todo lo que usted hace. La Pascua, ese suceso tan hermoso, reconcilió al pueblo con Dios a través de la sangre, a través de la fe. ¿Por qué? Porque hubo personas que no creyeron y dijeron, no, aquí no le pongas eso. Me vas a manchar mi puerta. No la pongas. No creían y murieron. Hubo gente que no aceptó eso, sí, y murió en Egipto. Vino un sacrificio. Ahora, cuando el Señor está hablándonos acerca de todo esto, forma 3 grupos, ¿verdad? Versículo 3, 12:3.
Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Diga, el cordero es por familia. Segundo grupo, versículo 6. En el versículo 6 dice, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Diga, es para una congregación. Tercero, versículo 4. En el versículo 4 dice, si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre harán la cuenta sobre el cordero. Y esto se define en una asamblea. La asamblea, volvemos a tocar otra vez, iglesia. Pero entonces se le llamaba una asamblea. Entonces aquí miramos que el primer grupo es la familia y es individual. En el segundo grupo es congregacional y es para todo el pueblo. En el tercer grupo es por asamblea o por una decisión de grupo. Así que, amado hermano, la Pascua conlleva tantas y tantas cosas como restaurarnos. Cristo es nuestra Pascua. Ellos tuvieron su Pascua. Los judíos tuvieron su Pascua. Ellos se acuerdan de ese cordero que murió, pero nosotros nos acordamos de Jesucristo que vino a reconciliarnos con Dios. Él nos reconcilió con la vida. La Pascua se es establecida en un memorial. Y un memorial es un recuerdo anual de ciertos sucesos. Y en este caso fue la liberación del pueblo. Liberación del pueblo. Ellos fueron de Egipto, pero de nosotros fuimos liberados de un mundo que nos regía. Ese evento no se va a volver a repetir porque el cordero no vuelve a ser sacrificado. Solamente se recuerda, se toma en vivo y volvemos a caminar. Cada año somos reconciliados. ¿Por qué necesitamos la reconciliación? Bueno, amado hermano, dígame usted si en este año pasado no tuvo problemas con alguien. Si es usted casado con sus hijos, si es usted casado con su esposo, con su esposa, si es usted de padre de familia en su hogar o quizá en su trabajo, necesita ser reconciliado. Ya fue perdonado, pero ahora necesita ser reconciliado, poner en cero otra vez el contador. Y entonces cuando venimos en la Pascua, le decimos, Dios, tú moriste por mí, perdóname, sigo cometiendo torpezas, errores, ¿verdad? Sigo trayendo cosas de mi pasado y siguen manifestándose. ¿Recuerdan que apenas hace unos días les hablé acerca de cómo la levadura se puede convertir en una maldición para nosotros? ¿Recuerdan que le hablaba acerca del pecado de Acán, ese hombre que se llevó el manto babilónico a su casa? ¿Sí se acuerdan o no? Sí, ese manto babilónico era un manto con el cual se daba cobertura a otros dioses. Así que seguramente ahí en la cartera traía una imagen de San Juan de los Coachalates, ¿verdad? O traía a Santito o a Santote o traía a la Virgen de quién sabe qué o a la Virgen de quién sabe cómo. Quiere decir que no le bastaba su relación con Dios. Y entonces usted tenía un concepto idolátrico guardado allá en lo profundo. Algunas personas guardan en sus habitaciones una gran cruz, el gran Cristo, que le perteneció a la bisabuela, vino a la abuela, vino a los padres y ahora vino a usted. ¿Por qué lo tiene? Porque no está seguro de lo que está haciendo. ¿Por qué no ha destruido todo eso? Bueno, y aquí es donde entramos los actos de fe. Acá nos hizo ver la levadura. ¿Qué tipo de levadura tenemos? Dice el Señor que tenemos que limpiar la levadura, segunda carta a los Corintios 5. Córrale, ahora sí lo voy a corretear. Y en el versículo 6 está hablando acerca de esa levadura que bueno, nos va a ir cambiando. Dice así, ¿verdad? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto, es Primera de Corintios 5, 6, ¿verdad? Dice, no es buena vuestra jactancia, no es bueno. Entonces estamos hablando de jactarse de algo, estamos hablando de un dejo de orgullo, de vanagloria, de presunción, de arrogancia. Estamos hablando
de la vanagloria. Estamos hablando de eso que inflama tu espíritu. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? ¿Qué has recibido que no te haya sido entregado? ¿Verdad? Podemos pensar en las cosas y decir, ay, qué buen licenciado soy. No, hermano, eres producto de una bendición. Es que tengo un negocio próspero que me está dando. Eres producto de una bendición. Es que mi casa, eres producto de una bendición. No te jactes, todo lo has recibido. Hay comerciantes que reciben mucho y hay comerciantes que reciben a medio y comerciantes que reciben muy poco. ¿Sabe? Bendición. La levadura es lo que va a hacer la diferencia y la levadura es lo que te enorgullece y te hace faltarle a Dios. ¿No saben que un poco de levadura echa a perder todo lo que tú eres? Eso es lo que dice. Límpiense pues de la vieja levadura. La vieja levadura. La vieja levadura. Lo que eras antes. Lo que traías en tu esclavitud, lo que venía. Porque eso es lo que te va a llevar. ¿Acaso algunos de ustedes no son violentos? ¿Acaso algunos de ustedes no son esclavos del licor, del cigarro? ¿Acaso algunos de ustedes no son esclavos todavía del sexo? ¿Acaso algunos de ustedes? Claro, pero ahora dices, no voy a practicar nada de eso porque eso pertenece al hombre que murió. Límpiense pues de la vieja levadura. Es una afirmación y una orden que se nos da para ir trabajando en nosotros mismos. ¿Cuál era tu vieja levadura? Ay, pues eras peleonero. Ay, pues eras mujeriego, si eres varón. Y quizá, mujer, a lo mejor a ti no había freno para tu vida. No sé, cosas así. Límpiense de eso. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en un proceso. La levadura representa lo que inflama tu corazón. Y dice la escritura que tenemos que sacarlo. Ahora dice aquí, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Nuestra Pascua y la Pascua de ellos. Nuestra Pascua es Cristo. La Pascua de ellos es el recuerdo de un animalito que murió. Y es lo que celebran año con año. Se reúnen en el día 10 de la Aviv o Nisan, es decir, que un mes que cae entre marzo y abril, se reúne el pueblo judío y recuerda cuando fueron sacados de la esclavitud de Egipto y tienen todo un ritual, toman una vela, los hijos van pasando casa por casa, cuarto por cuarto y sacan todo lo que es levadura. Ay, que se encontraron unas galletas ahí, pues no son kosher, va para afuera, ¿verdad? Se encontraron un refresco, tiene levadura, va para afuera. Y así sucesivamente. Van pasando. Es un ceremonial. Le llaman el ceder de la Pascua. Y en ese aspecto vemos cómo ellos le dan una seriedad a todo esto, porque más que nada es una enseñanza que los padres tienen con los hijos. Los hijos van cargando la vela, van cargando ese cirio y los padres les van diciendo, mira, tenemos que ir escombrando, sacar todo lo que haya sido contaminado, limpiarnos de la levadura. Nosotros tenemos que enseñarles otro tipo de cosas. Ellos hablan de un recuerdo, nosotros hablamos de una realidad. Ellos hablan de un símbolo, nosotros hablamos de un aspecto único, real, vivo. ¿Usted quiere vivir esto? Reconcíliese con Dios. Y se va a estar reconciliando momento tras momento. El Cordero. Un día el Bautista miró a Jesús y les dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba dándole una magnitud grande, diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar todo el aspecto similar. Nosotros somos los panes ofrecidos. Nosotros somos los que vamos al cambio. Nosotros, y la Pascua cada año nos reconcilia con Dios. De la última Pascua, de la última cena del Señor a estamos hablando de un año que vamos a tener el día 13 de abril. ¿Cuántas faltas cometió usted, hermano? Ah, abogado tenemos para con el Padre. Sí, hermano, efectivamente, pero hay que reconciliarlo. ¿Hermano cometió errores? Sí, hay que reconciliarlo. Cuando nosotros llegamos ahí, el Señor Jesús nos enseña que aquella noche tan especial, la noche de la Pascua, ¿verdad? Habían ya hablado del recuerdo, de la liberación, del Cordero muerto, y les dice Jesús, ¿verdad? Espérense.
toma un pan y lo parte y les da a cada uno. Dice, esto es mi cuerpo que por ustedes se parte. Él estaba ya hablando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, ya hay que comerlo. Y les da a cada uno de ellos un pedazo de pan y les dice, tomen y coman porque es mi cuerpo que por ustedes es partido. En aquella tarde tan especial estaban celebrando la última Pascua. Y bueno, un aspecto más, ustedes han de saber que cuando inicia el ministerio de Jesús, era también durante una Pascua, los empiezan a manejar ahí el concepto de la Pascua, y dice que Jesús va al templo de Dios. Y lo mira contaminado, hermano, lo mira mal. Mira que hay negocios allá adentro, mira que hay cambistas, mira que hay animales dentro, hay bestias. Y dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y hace un atado y empieza a sacar a todos los animales, abre la puerta y los sacerdotes no les pueden decir nada. ¿Por qué? Porque ellos cobraban, ellos tenían su comisión. Ellos estaban recibiendo el diezmo del pecado. Y Jesús limpió. Se dice que fue la purificación del templo cuando Él inicia su ministerio. Y saben que cuando Él va a Jerusalén y dice que va entrando al pueblo, toma un borriquito, se sube arriba de él y va entrando en ese borriquito. Y empieza la gente a decirle, hey, ese que viene está cumpliendo una profecía. Hosana al hijo de David. Hosana al rey que viene. Y empezó a hablar la gente y se quitaba los mantos y los tendía. Empezaron a formarle un camino. Entró Jesús. Apenas estaba en Betania, a 3 pasos de Jerusalén. Y le había dicho a sus discípulos, preparen la Pascua. Pero ¿qué crees que hace cuando toma esa Pascua? Unos días antes. Entra al templo y lo encuentra otra vez contaminado, otra vez. Y dice que vuelve a hacer otro atado de cuerdas y empieza a sacar animales, empieza a volcar las mesas de los cambistas. Y aquí todo eso trae para nosotros una enseñanza, que estamos habituados a lo malo, que estamos habituados al pecado y hay que estar limpiando la casa constantemente. Y en esa Pascua, nuevamente el Señor vuelve a limpiar el templo. Ustedes, les dice a los religiosos, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Y sabes? Se pone uno a pensar tantas cosas. ¿Ladrones? Hermano, yo nunca he robado nada. ¿Se equivocaría Dios cuando le robas su tiempo? ¿Cuando le robas la ofrenda? ¿Cuando le robas, no sé, tus promesas? No sé, es una cuestión personal y única. Eres tú y Dios. En ese momento Jesús le dijo a la gente, especialmente a los religiosos, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, por segunda ocasión. Pero lo más maravilloso es que Él inicia todo esto cuando empieza la Pascua y cuando tiene la última Pascua. Eso es lo maravilloso. La Pascua entonces tiene algo más grande que solo el recuerdo. Nos induce a un cambio. Pero ellos tienen su Pascua, nosotros tenemos la nuestra. Y cuando venimos aquí, el apóstol Pablo nos enseña acerca de la cena del Señor, algo maravilloso. Cristo, vea aquí en el 5:7, hermano, y vea, si le gusta subrayar, subraye, nuestra Pascua es Cristo. Ahí dice, ¿no? Nuestra Pascua, versículo 7, nuestra Pascua es Cristo. Entonces pensamos que ellos tuvieron una Pascua, para ellos es el recuerdo cómo salieron de Egipto, pero para nosotros tenemos otra Pascua que nos liberó del poder, del pecado y de la muerte. Pero cometemos faltas, hermano, cada año necesitamos ser reconciliados, ¿sí? En aquella cena el Señor tomó el cáliz, esa gran copa, y volteaba a ver el vino, le decía, en esta copa, en este cáliz, es el renuevo del nuevo pacto. Nuevo pacto, dice, y está dada en mi sangre. Y dice que les dio a cada uno de ellos un poco de vino
¿verdad? Y miraban el vino y decían, ¿qué está diciendo el Señor? Un aspecto simbólico. Ay, hermano, puede persinarse, ¿eh? Porque el Señor usó vino. Ay, no era juguito de uva. No, la Escritura dice vino. Y si dice la Escritura vino, es vino. ¿Ven? ¿Ven? Gloria al Señor. La Pascua entonces es un aspecto de reconciliación a cada uno de nosotros. En este transcurso del año, usted cometió faltas, yo cometí faltas. Y bueno, sabemos que tenemos un abogado que nos ha llevado al perdón, que nos ha llevado y que nos perdona todas nuestras faltas, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle, Señor, perdóname. Dice que en aquella noche, en aquella tarde tan singular, recuerde que el día era de tarde a tarde antes de que se pusiera el sol, antes de que lo llevaran preso, antes de que viniera la muerte del Cordero, ¿verdad? Lo tomaron a él. Y antes de ello se quedó viendo a la gente y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y cada uno de las personas que estaban ahí empezaron a decirle, Señor, voy a ser yo, ¿acaso seré yo? Y bueno, podíamos preguntarnos, quiere decir que estamos llenos de faltas, de errores, de torpezas, de equivocaciones. Y sabes, cada uno de nosotros, dice el Señor, no hay justo ni aún uno. Pero esto no es un objetivo de las personas que no van a cambiar. Ellos les encanta este versículo. No hay justo ni aún uno. Por eso yo no soy justo. Pero la Escritura dice que el justo es por su fe. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. ¿Sí dice así o no? Bueno, entonces miramos aquí que cuando llega ese momento el Señor Jesús ya tomó el pan, lo partió, les dio. Ahora tomó la copa del vino y les dijo, este es el nuevo pacto y va a estar basado en mi sangre, y lo simboliza con el vino y les da a cada uno de ellos. Dice, en el viejo pacto era lo que tú hacías, en el nuevo pacto es lo que está dentro de ti. En el antiguo pacto tenías que hacer obras, en el nuevo pacto tienes que sentir lo que estás haciendo. ¿Ven? Es por fe. Hace un alto Jesús. Se les queda viendo a sus discípulos, a cada uno de ellos. Les dice, espérenme. Y se mete a la cocina. Cayeron 3 trastes, hubo ruido, ¿verdad? Y salió Jesús con una bandeja con agua, traía atravesada una toalla. Les dice, quítense las sandalias, porque voy a lavarles. Pedro se espanta. Señor, no, tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús les dice, ya están limpios, pero necesitan lavarse los pies, los unos. ¿A quién? Hermano, hermana, en el trayecto de la iglesia cometemos muchas torpezas los unos con los otros. A veces menospreciamos una de las cosas que vamos a ver la semana que viene, el menospreciar las cosas santas, porque las vemos muy fáciles. El menospreciar la consagración de la iglesia misma. Y la iglesia es usted. Y si usted está aquí es porque Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo aquí es porque usted es valioso a sus ojos. Usted es una piedra preciosa a los ojos de Dios. Y si Dios lo tiene aquí es porque está previendo un cambio para su vida. Pero eso va llevando el proceso de la transformación del cambio. Y Jesús les dijo, no necesitan sino lavarse los pies los unos a los otros. Simbólicamente, Él se quita su manto. Primero se quita la autoridad que lo levanta como maestro, como Mesías, como el Cristo, como el ungido. Y pone el manto recargado encima de una silla. Toma la bandeja de agua y se pone de rodillas delante de un ser humano que ha fallado, de un ser humano que ha tenido problemas, de un ser humano que no ha sabido guardar la palabra de Dios, y lo empieza a limpiar. Quiero decirte
que Jesucristo te limpia también en sus rodillas. Y va limpiando tu manera de ser, va limpiando tu carácter, va limpiando tu manera de hablar, va limpiando tu alma, tus sentimientos, va limpiando tu espíritu y va haciendo una persona nueva dentro de ti. No necesitan más que lavarse los pies los unos a los otros. Y ejemplo les he dado. Y empieza. Pedro está espantado. Señor, tú no puedes hacer eso. Tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Tú no puedes hacer eso. Y le dice Jesús, si no lo hago, no tendrás parte conmigo. La enseñanza. Que estemos prestos a perdonarnos en nuestras fallas, que estemos dispuestos al cambio, que lavemos las ofensas en nuestros hermanos, que podamos platicar. Oye, ¿por qué no me saludaste? ¿Por qué dijiste esto de mí? A ver, enséñame. Y tener esa cuestión de amistad, cuestión de amor. Y al lavarnos los pies, nos vamos a humillar. El ponerse de rodillas. El poder doblar tu rodilla, poder doblar tu cintura para lavarle los pies a tu hermano, a tu hermana, implica que tú vas a inclinarte delante de él. Pero si Jesús nos da ese ejemplo, ¿por qué no lo vamos a cumplir? Y no estamos hablando de una cuestión de orgullo. En aquel día tan especial, Jesús empezó a lavarle los pies. Existe una controversia si estaba todavía Judas o había salido. Existe esa controversia. Si tú miras la escritura, dice que cuando Jesús les preguntó, uno de ustedes me va a entregar. Momentos después dice que Judas tocó, metió su pan en el plato y posteriormente se fue. Pero la escritura no relata en el tiempo especial de cuándo o cómo sucedió esto. Pero ¿sabes? Jesús estaba limpiándoles los pies. Si Jesús no me limpiara mis pies, hermano, seguramente yo volvería a lo pasado. Si Jesús no limpiara mis pies, seguramente yo volvería a ser el mismo rufián de antes, el mismo maleante. Si Jesús no limpiara mis pies, seguramente yo volvería a ser lo que era antes y aún peor, porque voy a abominar la palabra de Dios. Entonces te das cuenta que necesitamos la limpieza. Cada año, cuando estiramos los pies para que venga un hermano y nos ponga un poco de agua, en nuestro sentir está que Cristo mismo está limpiando nuestro espíritu, que Cristo mismo está limpiando lo que somos, está trayendo un cambio a nuestra vida. Cosas grandes. La víctima inocente, la que entregó su sangre para marcar nuestros hogares. La víctima inocente que dio su vida para que yo tuviera la oportunidad de vivir. Es el mismo que momentos antes me está lavando los pies. Y Jesucristo sabe de tu lucha, hermano, hermana. Jesucristo sabe de lo que estás viviendo. Jesucristo sabe lo que ha acontecido en tu existencia. Y dice, déjame lavar tus pies. Déjame lavar tu vida. Déjame lavar los pasos en donde andas. En donde se ha dado tu dolor, en donde se ha dado tu vergüenza, en donde se ha dado tu pesar. Déjame lavarte los pies porque los traes llenos de suciedad. ¿En dónde has caminado? ¿En dónde has metido? ¿En dónde has andado? Tus pies se han ensuciado, tu manera de vida está mal. Y si Jesucristo no te lavare, no vas a tener parte con Él. Así que la cena del Señor lleva ese aspecto de reconciliación. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿te quieres reconciliar con Dios? ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas cuando viniste por primera vez a la iglesia? ¿Te acuerdas cómo eran tus primeros días? Que te citábamos a las 4 de la tarde y llegabas a las 2:30. Estabas antes de las 3 ya esperando allí. Faltaba todavía 1 hora, pero ya estabas listo. ¿Por qué no tienes ese fuego como antes? Porque ahora hay que andarte correteando. ¿Por qué no le dices al Señor, vamos a lavar eso? ¿Cómo están tus pasos, hermano? ¿En dónde has ensuciado tu andar? ¿En dónde te has metido? ¿Qué tipo de cosas estás permitiendo que vengan a tu vida? Ven, reconcíliate con Dios. Ven a reconciliarte. Vamos a reconciliarnos. Los pecados nos han sido perdonados, hermanos. Pero
necesitamos la reconciliación. Un matrimonio, un hombre y una mujer que se han casado, siguen siendo casados aún sobre los problemas, y hay que reconciliar los problemas para que vivan felices. Amén. ¿Sí o no? ¿No tienen problemas, Felipe? Más cuando te pega tu esposa, ¿verdad? No es cierto, perdón, no es cierto. Hay problemas. Y en medio de esos problemas siguen estando casados. Entonces, para vivir felices, ¿qué hay que hacer? Reconciliar. ¿O no, Agus? Hay que reconciliar. ¿Y cómo se reconcilia a la esposa? ¿Cómo se reconcilia a la esposa? A ver, Felipe. Llegas con un ramo de flores de este tamaño. Y te ve tu esposa y te las pone de sombrero. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Por qué no le has dicho nada? ¿Por qué no le has dicho, esposita mía, pues primero perdóname, ¿no? Perdóname porque he sido un chancho. ¿Y saben lo que es un chancho, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí saben lo que es un chancho? ¿O no? ¿No? Es un puerquito, hermano. Y lo primero que hay que reconciliar, esas palabras, dientes, esas palabras que son puñales, esas palabras que lastiman, esas palabras que golpean, esas palabras. Si usted llega con un ramo de flores, buen principio, pero antes de ello, acérquese a su esposo, a su esposa, y dígale, perdóname, he sido un chancho. ¿No? ¿Sí o no? Y ya después que le haya perdonado, entonces sí, trae el ramo de flores y le dice, te invito a comer. Aleluya. Miren, y un amén salió de los matrimonios. Sí, están en el mismo canal, ¿o no? La reconciliación es muy importante entre padres e hijos, porque al final está marcado que vendrán graves problemas en esa área. Volveré el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y saben dónde se hacen los grandes problemas? En esa relación. Necesitamos reconciliar las familias. Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Bueno, a usted, pastor. No, también a usted. También a usted es cristiano. Reconcíliese. Si usted no se reconcilia, no va a tener parte conmigo. Si no lavo tus pies, dice, no vas a tener parte conmigo. ¿Verdad que así le dice? Y sabe, amado, la Pascua, un memorial o un rito meramente judío, que creemos que solamente debe de practicarse en aquel lado. A nosotros nos fue entregado y fue sustituido por la cena del Señor. Pero el Señor nos enseña diciendo nuestra Pascua, Pascua de ellos. Aprenda a leerla entre líneas. Cristo, nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque Él era una persona y ellos tuvieron un animalito. Lo degollaron, le sacaron la sangre. Cada familia llevaba su cordero. Llegaba con el sacerdote. Sacerdote, quiero marcar mis puertas. El sacerdote lo ofrecía a Dios y lo degollaba y regresaba con una bandejita de sangre. Sacaba su brocha y lo ponía en las puertas. Pero cuando Jesús murió, no había nadie recogiendo la sangre. Cuando Jesús murió, sangró por 7 ocasiones diversas. Y no hubo nadie recogiendo la sangre. ¿Por qué? Porque su sangre especial estaba cayendo sobre todo el mundo. Hermano, 7 veces sangró. Sí, hermano. Le arrancaron las barbas, tirones. Le pusieron una corona de espinas, se la incrustaron con un garrote. Le golpearon con una vara larga que utilizaban los soldados para los presos y le golpearon hasta hacerlo sangrar. Ahí estaba Jesús. La corona de espinas y después todavía sacaron un látigo de 7 a 9 puntas. Le rasgaban la piel y le deshicieron la espalda, le deshicieron el rostro, les quedó irreconocible. Pilatos tuvo que decirle a la gente, ese es el hombre.
porque no era reconocido. Es una mentira que lo vean con su rostro, que lo vean con sus barbas. No, dice la Escritura que fue deshecho. Seguía sangrando. Luego lo llevaron en el camino de la vergüenza. Él no pudo cargar la cruz, no podía. Había sangrado mucho. Tomaron a Alejandro de Cirene y lo obligaron a cargar el travesaño en el camino de la vergüenza, en el camino de la ignominia, rumbo al Gólgota. Y Jesús probablemente iba siendo arrastrado, probablemente había perdido mucha sangre. Y cuando llegó allá arriba, le clavaron un clavo en la muñeca. Aquí, no le rompieron el hueso, entró en cada mano, lo metieron al travesaño y luego lo empezaron a levantar hasta que llegó a lo alto, hasta que se formó la cruz. Y ahí formada la cruz, le unieron los dos pies y en medio de los tobillos le metieron un clavo largo y sigue sangrando. 6 veces ha sangrado hasta ese momento. Y la última fue cuando vino el soldado con una lanza. Lo enterró el corazón en una llaga abierta de 30 centímetros aproximadamente. De abajo para arriba y tocó el corazón. Y aún así salió sangre y agua. ¿Sabe, hermano? 7 ocasiones sangra Jesús. Para que usted y yo tengamos la oportunidad de tener una vida nueva. Una vida nueva en el Espíritu. Si nosotros nos dedicáramos solamente a llenar la iglesia, pues a lo mejor hacemos una obra de teatro y la gente va a llegar. A lo mejor les ofrecemos pan, vienen. Pero Dios está buscándolo a usted. Personas que quieran cambiar su vida. Personas que necesiten ser transformados para ingresar al reino del Altísimo. Personas como usted y como yo que estén listos para dar ese paso. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin. Quiere decir que lo que empezó va a terminar cuando usted salga de esta tierra. Pero ¿para dónde va a ir? ¿Hacia allá o hacia allá? Usted es lo que viene a determinar aquí hoy. O usted se forma como el pueblo de Dios, o usted se forma como el pueblo del mundo. Tienen su rey, tienen su Dios. Hoy es tiempo de cambio. Y cuando vamos a tomar la cena del Señor. En aquel día tan precioso el Señor tomó el pan, lo partió y les dio a cada uno de ellos. Hermano, hey, yo estaba ahí. Yo estaba ahí sentado. Señor, a mí, Señor, a mí. Y después tomó la copa del nuevo pacto. Y también estaba yo ahí. Señor, Señor, yo. Y después dijo, voy a lavarle los pies. Y yo me quité los zapatos. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué estoy hablando esa tontería? Porque es algo que nace en el corazón, el deseo que tenemos cada uno de nosotros de ser transformados. Es el deseo que tenemos de ser diferentes. Es el deseo de caminar rumbo a la restauración. Yo nací como un hijo de Dios y voy a partir de este mundo como un hijo de Dios. Yo vine al mundo solamente en una transición a demostrar, a hablar y a decir que soy un hijo de Dios. A eso vine al mundo. A abrazar a Cristo porque yo estaba predestinado desde antes para convertirme en pueblo suyo, en ese pueblo especial. Pero la promesa que me dio Dios a mí, te la dio a ti. Te la dio a ti. Nos la dio a todos. Y fuimos predestinados. Un destino con antelación. Un destino que tú decides si se cumple o se rechaza. Un destino que tú sabes si caminas en él o lo abandonas. Y cuando tomamos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga.
día 13 de abril. Aquí en este lado vamos a tener unas mesas llenas de fruta, que muchos de ustedes que son negociantes van a ofrecer a Dios y se las van a obsequiar a la iglesia. Vamos a tener esas mesas llenas de fruta. Y tú al final te vas a llevar todo lo que tú quieras. Cargar hace años, miré a un pequeñito. Pastor, ¿me la puedo llevar? Sí, hijo. Una sandía, hermano, pequeñita, pero era muy grande para él. ¿Sabes qué alegría sentí? Hoy quiero que tú sientas esa alegría. Ese día va a sonar el shofar. El shofar que anuncia tiempos nuevos, que anuncia al vencedor. Y tú vas a sentir en lo profundo de tu corazón la presencia de Dios. Y tú vas a sentir cómo hierve tu espíritu. Tú vas a sentir cómo la gracia de Dios te envuelve y calienta todo tu ser. Vas a sentir la gracia del Señor envolviendo tu vida otra vez. Es tiempo nuevo para ti. La Pascua, la cena del Señor trae un tiempo nuevo. Tiempo nuevo. Por eso cuando el Señor dice, le será el principio de los meses. Cambió todo lo pasado para dar un tiempo nuevo. Cuando tomamos la cena del Señor, hermano, tiempo. Voy preparando, voy quitando la levadura que hay en mí. Me acerco contigo, amado hermano. Y si yo sé que tengo una falta para contigo, me acerco y te digo, hermano, perdóname. Perdona mi torpeza. Perdona mis yerros. Perdona mis palabras. Estoy quitando la levadura de lo pasado. La levadura de lo pasado era orgullo. Caminaba así, menospreciando a los demás. No tenía nada por qué orgullecerme, pero el orgullo me estaba bloqueando. Y hoy lo contrario es, hermano, perdóname si no te saludé correctamente. Perdóname por la palabra que te lastimó. Perdóname por esto. Pero no con un dejo de orgullo. Se puede pedir perdón con orgullo o se puede pedir perdón con humildad. ¿Cómo lo pides tú? Y te voy a decir, hermano, perdóname. Y allá en casa, ¿te acuerdas que tuviste un problema con tus hijos? ¿Te acuerdas que tuviste un problema con tu esposo, con tu esposa? ¿Te acuerdas que tuviste un problema con tus padres? ¿Sabes? Es una cuestión de conciencia. Quita la levadura, hermano. Quita el orgullo. Acércate y dile, perdóname. Perdóname. ¿Sabes por qué, hermano? Es tan poco el tiempo que estamos juntos. Y a veces creamos tantas cosas. Voy a terminar, hermano. Cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, hace muchos años, 6,000 años creo que lleva el conteo judío, se vuelve a repetir. Es decir, que cada año hay que sacrificar al Cordero. No. Dice que hagamos un memorial, un rito. Sin embargo, dice la Escritura en palabra de Jesús en Lucas 22:1, ¿verdad? Dice, es necesario sacrificar al Cordero de la Pascua. Y no está hablando acerca de que tiene que hacerse todo otra vez. Está hablando, es Lucas 22:1. Está hablando acerca de la necesidad de las cosas, ¿verdad? Que tienen que hacerse. Es necesario. Es necesario. Es necesario que suceda. Y esa necesidad, hermano, en el versículo 7 se manifiesta y dice, llegó el día de las fiestas de los panes y levadura y es necesario. ¿Amén? ¿Por qué, hermano? Había que otra vez que sacrificar otro cordero
tomar su sangre y otra. No, ya no. Era un memorial, era una cuestión de recuerdo. Una vez y para siempre. Sin embargo, venían generaciones nuevas, venían los hijos. Y ellos nunca habían oído hablar. Venían invitados de otros lados. Y dice, necesitamos hablarles del sacrificio del Cordero de la Pascua. El Cordero que trae un nuevo tiempo a tu vida. El Cordero que reconcilia tu existencia. El Cordero inocente que fue inmolado para que tú pudieras vivir y fueras sometido en el día del juicio. Amado hermano, hay mucho más que vamos a seguir hablando. Apenas estamos tocando ciertos puntos. Pero yo quiero que voltees un momentito a ver a tus hermanos, algunos de ellos, y quizá les debas una palabra que les digas, perdóname, discúlpame, que les digas una palabra que reconcilie. ¿Por qué no nos hablamos, hermano? Hermana, ¿por qué no nos hemos saludado últimamente? ¿Y acaso hay algo que esté separando nuestra existencia? La gente a veces se ofende y ¿sabes lo que hace? Cierra la puerta. Voltea y ve al hermano, por favor. Ponte de pie y voltea a ver al de atrás. Quizá ahí entre todos ellos veas a uno a los cuales necesitas decirle hoy, amado, perdóname. No lo hagas con orgullo, hazlo con humildad. Con esa humildad que está en el corazón de Dios. Y si no lo tienes, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame. ¿Y sabes por qué? Porque Dios va a traer un nuevo tiempo para tu vida. Pero si tú te llenas de orgullo, no vas a poder recibir ese nuevo tiempo. Vas a traer el viejo tiempo. Vas a traer las cosas viejas. Va a venir la esclavitud. Y tú estás llamado para otras cosas. Eres una piedra preciosa a los ojos de Dios. Eres alguien importante que Dios te buscó y te encontró y te trajo. Y cuando tú estás aquí se inicia todo un proceso. Un proceso te está preparando porque vamos a un sitio inmaculado, santo, puro, maravilloso. Vamos a ese sitio y hoy estamos aprendiendo. Inclina tu rostro y dile, Padre, es en el nombre de Jesucristo que en esta tarde, Señor, te ruego que pongas en mí espíritu de reconciliación. Que pongas en mí, Señor, tu amor, tu misericordia y me ayudes a despojarme de las cosas que no te son gratas. Ayúdame a dejar a un lado el orgullo. Ayúdame a dejar el pecado, Señor, que un día quitaste de mi vida. Ayúdame a ser diferente, a brillar con tu luz. Ayúdame a despojarme de las costumbres y tradiciones que me han esclavizado. Ayúdame a despojarme de la falsa santidad. Aquellas cosas, Señor, que solamente reflejan mi carnalidad, mi orgullo otra vez. Perdóname, Señor. Hoy, en el dulce y bendito nombre de Jesús, te ruego que sigas lavando mis pies, que sigas tocando mi alma, mi espíritu, que me sigas preparando para esos días, para ese momento tan especial, cuando me vas a llamar, cuando caminaré contigo, cuando seremos uno en todas las formas. Pero hoy te suplico, ayúdame, ayúdame, Señor, porque la esclavitud, las cadenas vuelven a presentarse en mi vida. Porque las cadenas vienen otra vez a tratar de enlazarme. Ayúdame a despojarme de todo ello y a caminar en una santidad, Señor, siguiendo tu grandeza y tu grande amor. Padre, te damos gracias y lo hemos pedido en el nombre de Jesús.